otra vez aquí tratando de captar un poco de la nieve, del problemita que estamos enfrentando ahorita con esta temperatura que se ve tan difícil. Aquí que vamos a llegar a la casa. Ahorita vamos a ver si grabamos un poquito aquí alrededor, a ver cómo se ve. Por lo pronto aquí estamos. Vamos a llevar a la escuela. Y bueno, pues aquí está la casa de nosotros. Quien llegó a ver aquí para afuera como se ve. Fíjate los montones de nieve que se ven. Fíjate la altura del carro casi. Y ahí va, ahí va. Aquí está el carro de Mari ahora, fíjate. Y eso que lo acabo de limpiar. Está en la camioneta porque acabo de llevar a Lucy a la escuela. Y bueno, en fin. No ves que esta es una pura casa, no, hasta aquí nomás irá. Donde ves ese arbolito, hasta ahí, de ahí para allá, es otra nomás que aquí no hay cerco que los divida, pero donde ves ese arbolito, de ahí para allá va la línea. Aquí están las cajas de los bosones. Y esta es la calle hacia allá, mira. La calle que conecta acá hasta la esquina allá, se acaba y ahí da de izquierda a derecha. Entonces aquí otra vez hasta frente de nuestra casa aquí puedo ver aquí esta ventana de ahí enfrente viene siendo la cocina y para atrás pues la entrada. Aquí está Tony. Dang, I ain't seen this much snow in a hot minute. You gonna get sick? Huh? You gonna get sick? I ain't gonna get sick. Or you gonna get sick? That's false. Huh? People don't get sick in the wintertime from being cold. They get sick because they don't go outside and they stay inside so much. Oh. When people stay inside so much, they swirl their bacteria and stuff around. That's why in the summertime people get less sick because they're outside more. Mm. Man, this is a lot of snow. I ain't seen this much snow in like a long time. What is today? Friday, and it's supposed to snow till Sunday, non-stop. Hmm. So how are you supposed to tell when if the flights get canceled? You just gotta look it up. Yeah, we'll do that. I'm pretty sure it's not gonna stop snowing till Sunday. It's crazy. Alright, I'm cold. Con mi amigo Rick.